venido desarrollando como Instituto de la Vivienda, aprovechándonos de una circunstancia que no necesariamente todos compartimos, pero que parecía una circunstancia interesante de ponerse a discutir entre grupos de personas diversas, ¿ya? En torno a la discusión que se generó en algún momento en torno a lo que se denominaba el proceso constituyente. Como digo, nos aprovechamos de esa oportunidad para sentarnos a conversar primero entre un grupo de académicos. Posteriormente fuimos ampliando las conversaciones con otros actores, ¿ya? Y en ese contexto nos pareció relevante ir avanzando desde una discusión de carácter más general hasta una instancia como esta, que es más bien poner los mismos temas que hemos venido conversando, pero en un espacio, podríamos decir, de vida cotidiana, ¿cierto? De un espacio más bien en una escala local, barrial, ¿cierto? En donde un conjunto de vecinos, ¿cierto? Se pueden poner a conversar sobre un conjunto de temas y que en lo general, ¿cierto? Tienen que ver con una discusión en torno a los deberes y derechos ciudadanos respecto del hábitat y el territorio. Y en ese contexto nos parece que un espacio bien clave para generar esa discusión es precisamente en un barrio, ¿ah? Y en un barrio con una historia singular, ¿cierto? Como es el de la Villa Olímpica, que tiene una larga historia, pero también en un tiempo reciente también tiene procesos bastante interesantes, particularmente en lo que significó enfrentar un proceso de reconstrucción complejo y también en lo que ha significado el proceso de la declaratoria, ¿cierto?, de zona típica, ¿ya? Dos procesos que sin duda que son interesantes porque no han sido procesos fáciles, no son procesos que no necesariamente generan acuerdos, consensos absolutos, ¿cierto?, pero que de algún modo denotan o dan cuenta, ¿cierto?, de un conjunto de dinámicas que están ocurriendo aquí al interior de la Villa Olímpica. Entonces, esta instancia es para conversar sobre esos temas y en eso nos pareció relevante también poder tener en la mesa para provocar una conversación a dos destacadas, ¿cierto?, personas que están vinculadas a temas urbanos y patrimoniales, como es el caso de Ana Paz Cárdenas, ¿cierto?, que es del Consejo de Monumentos Nacionales, y obviamente con una vida aquí en la villa, y a Miguel Launer, ¿cierto?, arquitecto que con una larga trayectoria académica y profesional y con una vinculación también en un periodo importante de la historia del urbanismo en Chile, trabajando en la Corporación de Mejoramiento Urbano, la Corpu, ¿ya? Y posteriormente también con una capacidad, ¿cierto?, de leer las dinámicas que ocurren al interior de las ciudades y también estas miradas más asociadas a lo barrial. Y de una u otra manera también la invitación, ¿ya?, que respecto a los temas que nos interesa tratar, ¿cierto?, están en este documento, ¿cierto?, que ustedes, me imagino que todos tienen en sus manos, en torno a estos que llamamos estos temas villanos para la reflexión ciudadana, ¿no? Y ahí nos interesaba efectivamente instalar una conversación entre los vecinos, ¿cierto?, en torno a cuestiones como qué podemos aprender de la Villa Olímpica respecto a los derechos y deberes ciudadanos, pensando también en estos procesos que ha vivido recientemente la villa. Si para los villanos también significa vivir en la Villa Olímpica un ejemplo de convivencia ciudadana, y también esta idea de si la experiencia de la Villa Olímpica también puede ser replicada y compartida, ¿cierto?, en otros barrios, ¿ah? Entonces, más o menos en torno a esos temas es que le hicimos la invitación a Ana Paz y a Miguel, y la idea es que cada uno de nuestros invitados, ¿cierto?, pueda tener 10-15 minutos de exposición en torno a estos temas, ¿ya?, poner ciertos temas sobre la mesa y después obviamente abrir la conversación con todos los aquí presentes, y obviamente la idea es, más que pregunta y respuesta, ¿cierto?, puede ir generando progresivamente un espacio de conversación, ¿ya? Así que con eso partimos contigo, Ana Paz. ¿Sí? ¿Aló? Hola, buenas tardes a todos y todas.
contarles un poco que yo he vivido el proceso de Villa Olímpica, bueno, durante toda mi vida. Yo fui criada aquí, mis abuelos vivían en el Block 25, mi madre todavía vive en ese block y yo fui criada en esta villa. Por lo tanto, me une un amor, un sentimiento muy profundo con respecto a la villa. Trabajamos muy duro para el año 2010 con el tema del terremoto. Y sin duda yo creo que fuimos ejemplo nacional. La lucha que se dio aquí desde todos los ámbitos donde se armaron equipos multidisciplinarios de gente que vivía acá, de personas que querían participar y que querían apoyar de algún modo volver a levantar Villa Olímpica, significó que trabajáramos todos los vecinos bien unidos. Y eso también doblegó la voluntad que podría tener el Estado en ese minuto a no entregar tantos recursos, y la verdad es que fue, yo creo que es el lugar en que más recursos se entregaron para el terremoto y su restauración de los edificios. Sin duda, con apoyo de muchos actores, vinieron de todas las universidades, nos apoyaron mucho la Universidad de Chile, también nos apoyó la Universidad Católica, nos apoyó el Colegio de Arquitectos también, múltiples organizaciones, tanto de Ñuñoa como de nivel nacional, estuvieron brindando su apoyo, y eso significó que finalmente se diera una lucha que fue bastante rica para todos los vecinos y que finalmente se volviera a unir esta villa como un elemento ícono y unido para todos. Posteriormente, con la declaratoria de zona típica, se trabajó mucho en el expediente. A raíz de eso nace el sentimiento de poder proteger. Esto sucede desde todos los ámbitos del patrimonio. Cuando uno pierde algo, y pasa desde la familia también, digamos, cuando uno siente una pérdida de algo que para uno es significativo, o siente que lo va a perder, es ahí cuando nace el sentimiento y uno dice: tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo, tengo que vivir en los instantes que yo tengo de esa relación que yo mantengo. Y eso pasó con este territorio que es Villa Olímpica. Finalmente los vecinos empezaron todos a volcar ese sentimiento y nace la idea de declararlo y protegerlo como zona típica. Lo interesante es que en este proceso muchos de los vecinos nos dimos cuenta de la importancia que tenía como ícono arquitectónico y urbano este lugar. Y es ahí donde finalmente nos dimos cuenta de que no solamente tenía un significado para nosotros desde el ámbito de vivir aquí o el habitar este lugar o el conocernos con los vecinos y las relaciones que teníamos entre nosotros, sino que también nos dimos cuenta de que desde el ámbito de la arquitectura, del urbanismo, era importante y tenía un significado muy relevante que había que proteger. A raíz de eso nace la declaratoria y afortunadamente después de un proceso bastante largo y bastante duro también, finalmente fue declarado este año 2016, todavía no declarado, la verdad es que se hizo la solicitud al Consejo, el Consejo aprobó la declaratoria como patrimonio, como zona típica, patrimonio nacional, y una vez de este proceso esto se envía al Ministerio de Educación, donde firma la ministra el decreto. Eso está en proceso. Una vez que la ministra firma el decreto, finalmente ya es zona típica en forma definitiva Villa Olímpica. Por lo tanto, estamos dentro de este proceso. Pero lo importante es que finalmente ya el Consejo dio su aprobación para enviar esta solicitud, que finalmente la ministra tiene la última palabra. Es importante, yo sé que muchos de ustedes tienen dudas porque existen muchos mitos y mucho tabú respecto a que uno no puede hacer absolutamente nada respecto a una zona típica. Pero la verdad es que eso depende de cuál es el valor que ella tiene. Y en el fondo no es que yo no pueda hacer nada, lo que pasa es que a diferencia de otro lugar, uno tiene que pedir, previo a pedir una autorización en la DOM, en la Dirección de Obras Municipales, tiene que pedir autorización al Consejo.
Si cualquier intervención que se haga en este lugar está relacionado o no rompe con los valores que tiene por los cuales fue protegido Villa Olímpica, va a ser aprobado. No es que no se pueda hacer nada, sí se puede hacer dependiendo de cuáles son aquellos valores por los cuales fue protegida. Y los valores por los cuales fue protegida esta villa tiene que ver con el tema urbano, con su distribución, con la morfología de sus edificios, por estas relaciones humanas que se dan en esta arquitectura en particular y en este urbanismo, porque es reconocida a través de un hito relevante, por su configuración. Por lo tanto, tranquilidad para los vecinos, no tengan miedo. Estamos planificando una norma particular para Villa Olímpica también, para que todos sepan qué es lo que se puede intervenir, no se puede intervenir. Así que, bueno, nada, yo felicitarlos además porque me parece notable que hagan actividades de este tipo. Creo que es imprescindible poder conversar con los vecinos y desarrollar diálogos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Paz. Le damos la palabra entonces a nuestro querido Miguel Launer. Buenas tardes. Este tipo de actividad como la que estamos realizando ahora es un ejemplo. Hay que repetirlo e intensificarlo. Ustedes tienen que tener conciencia que viven, si no en el mejor, en uno de los mejores conjuntos de vivienda social hechos en Chile en toda su historia. Este es un... Es verdad. Esto es un patrimonio cuya responsabilidad de preservarlo y mejorarlo radica fundamentalmente en iniciativas como esta, es decir, con la participación de ustedes. Nada les va a ser regalado sin que ustedes se organicen para lograrlo. Ahora, yo quiero explicar cuál es el motivo por el cual fue posible generar un espacio, un conjunto habitacional como este, a diferencia de lo que ocurre hoy día, donde es absolutamente inimaginable. Esto, entiendo que la construcción empezó en 1958, a raíz de un concurso que convocó en ese tiempo la Corporación de la Vivienda, Corvi. En ese tiempo todavía no existía el Ministerio de la Vivienda. La construcción de viviendas sociales estaba a cargo de la Corvi. Tampoco existían estos sofisticados mecanismos de postulación que existen hoy día. ¿Cuál era la forma como las personas con necesidad de vivienda podían optar? Todo se hacía por vía de las cajas de previsión. Había una caja de previsión de empleados particulares, otra caja de previsión de empleados públicos. Y enseguida había el Seguro Social, que era la institución que canalizaba las demandas de los trabajadores. En cambio, los sectores medio empleados lo hacían a través de estas cajas de previsión. No existía ninguna fórmula de ahorros previos, sino que estas mismas cajas tenían listado de postulantes o también el Seguro Social, y a medida que la Corvi iba construyendo los conjuntos habitacionales, los iba entregando a estas instituciones para que se entregaran. Es decir, la iniciativa estaba toda en manos del Estado. Las empresas constructoras solo cumplían el rol de construir y punto. Quien compraba los terrenos era el Estado a través de la Corvi, en sitios como este, bien localizados, donde se estimaba que estaba localizada justamente la demanda habitacional, o en otros lugares análogos a este. Quien proyectaba los conjuntos habitacionales era la Corvi, ya sea directamente en sus propios talleres o
convocando, como en este caso, a concursos de arquitectura, pero con especificaciones técnicas y definiendo absolutamente todos los detalles. Cuál era la densidad prevista aquí, calculada de tal manera que hubiera espacios públicos suficientes, equipamientos necesarios, escuelas, jardines infantiles, parvularios, comercios, etc. Y con todas estas definiciones muy claras del Estado, se hacían los proyectos y una vez terminado se convocaba una propuesta para las empresas constructoras, la que salía más barato se la adjudicaba. De tal manera que no había en la actividad de la vivienda social un afán de lucro, había el afán de hacer las cosas bien, de cumplir el rol que debe cumplir el Estado, velar por el bien común. Todo eso se desapareció. Hace 40 años, con la dictadura se acabó y por desgracia prevalece con muy escasas modificaciones hasta el día de hoy. Quien compra los terrenos hoy día son las inmobiliarias, que los compran donde a ellos les interesa y no donde esté prevista las necesidades realmente de la población. Quien construye son las inmobiliarias. El Servium se limita a un pliego muy general de condiciones en materia de especificaciones técnicas y otras similares, pero las definiciones las hace enteras las empresas privadas. Y quien finalmente asigna las viviendas son también las empresas privadas, porque el servicio se limita a entregar un subsidio, que es un papel con el cual el beneficiario recorre las diferentes empresas constructoras y toma entonces el departamento o la vivienda que le interesa. En definitiva, como ustedes pueden ver, es un procedimiento absolutamente antagónico. Uno, con la conducción del Estado velando por el bien común, y otro por las inmobiliarias a las cuales nadie tiene por qué pedirles que velen por el bien común, sino lo que es intrínseco a una iniciativa privada, el lucro. Y los resultados están a la vista. Lo que se ha construido en Chile, hay que reconocer que en los últimos 8 o 10 años las cosas han mejorado un poco, pero tuvimos 30 años de basura y que lo estamos pagando hasta el día de hoy. Se han tenido que demoler una cantidad de bloques de vivienda social en Puente Alto, en Quilicura, en Rancagua, en muchos otros lugares del país, que es una barbaridad, es un derroche, es un delito. Nadie ha sido juzgado por este delito, pero es un verdadero delito. Con la plata de todos los chilenos se han construido estas basuras. Bueno, entonces, todo esto sirve para que ustedes sean conscientes de dónde están parados en este momento. Es un privilegio vivir donde viven. Y solo con la organización de ustedes, como lo han hecho hasta ahora, esto se podrá mantener y se podrá mejorar. Siempre hay cosas que mejorar. De los espacios comunes que existían en el proyecto original, no pocos han sido invadidos por el automóvil. Cuando se construyó la Villa Olímpica, Chile tenía un parque automotriz insignificante y nadie podía haberle solicitado a la Corte o a los arquitectos que diseñaron esto que hubiera previsto estacionamientos vehiculares como los que hoy se requieren. Eso es una realidad y hay que asumirlo. Y creo que ustedes tienen el deber de asumir eso y ver la forma de hacerlo. Aquí hay mecanismos que pueden lograr financiamiento para generar estacionamientos que pueden ser subterráneos, hay demás espacios aquí donde eso se puede hacer sin que afecten la calidad del entorno y que resuelvan el problema que significa hoy día la cantidad de vehículos que han ido invadiendo el espacio público y todas las rejas que eso significa, que han ido mutilando la calidad de los espacios comunes de esta villa. Esa es una responsabilidad importante. Y después hay que velar por asuntos como el entorno. ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con las áreas verdes? ¿Se mantienen como deberán ser o no?
Y en esto también son ustedes los que tienen que ver forma de organizarse. Yo, por ejemplo, viví unos años en Dinamarca, donde esta preocupación por el entorno en cada uno de los conjuntos habitacionales de vivienda social era fundamental y partía con la educación de los niños. Los niños a una edad muy prematura, entre las asignaturas que se impartían en la escuela, tenían que ver con el medio ambiente. Por decirle un ejemplo, los niñitos de 8 años en ese año, su tarea era comunicar en el recorrido de su hogar a la escuela qué les había llamado la atención respecto al entorno. Había basura, había algo roto, había un auto que había invadido el espacio público, se había deteriorado una luminaria, todo lo dejaban registrado, anotadito. Esa era una tarea cotidiana de todo un curso durante todo un año. Una vez al mes, alguna autoridad escolar hacía un registro de todo esto, lo coordinaba, lo sistematizaba y lo enviaba al gobierno regional. Por decirle un ejemplo, otro curso que me tocó ver a mí, estaba preocupado por una laguna que había sido dañada con sus aguas contaminadas. Entonces el curso tenía la tarea durante ese año de ver los mecanismos de recuperar las aguas. Y yo veía a los niñitos cómo iban, medían con sus, todas las semanas cómo está la calidad del agua y los procedimientos que realizaban, menores, artesanales, yo diría, para ir mejorando la calidad de esa laguna. Y los pongo esto como ejemplo. Hay que ver manera, aquí hay una escuela, probablemente se pueda organizar alguna materia que tenga que ver con el entorno, con iniciativas como las que yo le he mencionado, que se puedan desarrollar. Por cierto que los mayores no deberían estar exentos de esta preocupación, pero en fin, quiero decirle, el privilegio de vivir en un entorno que fue consecuencia de una política de vivienda social bien encaminada como en el pasado, representa también para ustedes deberes, que es cómo preservar y mejorar esto. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Antes de dar la... Estos llegan hasta ya, ¿sí? Antes de dar la palabra, que van a haber preguntas, comentarios, yo quisiera agregar dos cosas, porque efectivamente estamos en un trozo, ¿cierto?, de la ciudad que sin duda tiene un conjunto de, a esta altura del partido, ¿cierto?, que son privilegios por la localización, por la calidad, ¿cierto?, de la vivienda, del entorno, por el equipamiento que existe en esta zona de la ciudad. Pero también no se trata, ¿cierto?, simplemente de hacer un ejercicio podríamos decir, de encerramiento en la Villa Olímpica, sino también cómo lo que aquí ocurre también se irradia, ¿cierto?, hacia otros barrios que pueden estar cercanos o bien barrios de similares características que pueden existir también a lo largo de Chile. Entonces también quería ahí instalar alguna pregunta, ¿cierto?, respecto de cómo eventualmente podríamos hacer un mecanismo de difusión, de comunicación de la experiencia de la Villa Olímpica, y también ahí instalar algunos temas en torno, por ejemplo, a la preocupación del patrimonio, sobre todo en La Paz, ¿cierto?, si hay similitudes o diferencias con procesos que aparentemente son similares que han ocurrido, ¿cierto? Tenemos el caso de la Vía Frey, tenemos el caso del barrio Yungay, tenemos el caso de Matasur, solamente por mencionar casos, el caso de Santiago. Sabemos que también hay iniciativas relevantes en esa línea en otras ciudades, pero también ahí cómo podemos también situarnos, en el caso de la Villa Olímpica, en ese contexto más general de procesos, podríamos decir, como de defensa, de protección de este tipo de patrimonio, ¿ya?
Entonces yo también pondría esas preguntas y bueno, doy la palabra también a los asistentes, que hay hartos vecinos, ¿cierto? Pero también tenemos hartos amigos de la Villa Olímpica que están aquí presentes. ¿Alguien quiere decir algo? Preguntar aquí al arquitecto, a la Ana María, alguna cosa. Che, están todos calladitos, ¿qué les pasó? A los vecinos aquí, ahí la señora, momento. Es una pregunta que usted dijo acerca de los estacionamientos. ¿Cómo se puede hacer un estacionamiento común acá en la Villa Olímpica y que eso pueda ser solventado por el Servio, ayudado por el Estado, para no tener esto de los automóviles en las veredas, en los parques? Es que es una situación que nos está molestando a todos. Yo creo que no hay que hacer uno, hay que hacer varios. Y afortunadamente el desarrollo urbano de este conjunto lo permite. Todos pueden ser subterráneos. Ahora, el financiamiento tiene que partir con la iniciativa de ustedes. Y hay recursos, efectivamente, en el Ministerio de la Vivienda destinados a mejoramiento habitacional, a los cuales ustedes pueden optar con un proyecto determinado o con varios proyectos que ustedes presenten. Puede incorporarse incluso un ingrediente de participación también de la comunidad. Pueden los propios vecinos de aquí señalar la posibilidad de lograr, de participar también en el financiamiento para hacerse dueño posteriormente de un estacionamiento. Es una responsabilidad compartida, pero estoy seguro que los financiamientos existen. Hay que tener la iniciativa que parta por parte de usted y presentarlo al mismo. Ahora, yo no aconsejo un solo estacionamiento, puede ser algo gigante, tal vez imposible aquí, pero hay varios espacios públicos que permiten que durante un determinado periodo un sector puede quedar cercado de tal manera que no se ocupe mientras se construye el estacionamiento y después se recupera el espacio. No hay ningún problema, técnicamente todo eso es posible. Afortunadamente este es un conjunto que permite eso. Sí, la mayoría de los conjuntos de vivienda social que se hicieron en los últimos 40 años no tienen la más mínima opción de poder hacer algo semejante porque carecen de espacios comunes tan generosos como los que tiene esta Villa Olímpica. Creo que esa es una necesidad muy imperativa y en la medida que ustedes vayan incorporando eso van a poder ir recuperando las áreas comunes que están hoy día invadidas por el automóvil. Y al hacerlo subterráneo tenemos la posibilidad de ocupar un tema bastante relevante, disculpen que insista con el tema. Yo lo considero que es muy relevante porque se ha producido una cantidad de problemas entre los vecinos bastante fuertes acá. Inclusive han habido golpes de por medio. Entonces creo que eso se puede controlar y se puede manejar también en una forma que sea generalizada para toda la villa. No que un determinado edificio diga nosotros mandamos acá, nosotros organizamos acá y esto lo hacemos nosotros. No tenemos ninguna relevancia con los otros edificios. Creo que tiene que ser a nivel general. No sé si está presupuestado de esta forma. Es que, a ver, el problema se produce en toda la villa. La sobrepoblación de automóviles se produce a lo largo de toda la villa, que era algo que no estaba proyectado desde el origen porque nunca se pensó que iba a haber tal cantidad de automóviles. Ahora, yo les quería contar que hay varios proyectos. La Universidad Central el año 2013 creo, realizó varios anteproyectos respecto a cómo distribuir y a proyectos de estacionamiento subterráneo para distintas áreas, en torno a distintas áreas de acá de la Villa Olímpica. Sé que varias universidades, la Universidad de Chile y otros más, han trabajado en sus talleres con Villa Olímpica. Yo creo que es cosa de ir rescatando y en base a esos proyectos generar un proyecto común
y a partir de ese proyecto tratar de ver con los organismos del Estado quién puede colaborar. A lo mejor no es uno, a lo mejor son varios los que pueden colaborar y a lo mejor está dividido en etapas para poder partir por algo, pero si ustedes se organizan, finalmente se plantea que parta por una etapa, si ya partiendo por uno se va a desatar y después va a generar el recurso para el resto de los estacionamientos. Yo creo que, de verdad, yo también creo que esa es una muy buena iniciativa. Sí, yo lo encuentro. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, como les digo, que se pasó a llevar a gente que nació acá en la villa, a gente adulta que ya es anciana en este momento, y se les pasó a llevar su opinión sin ningún respeto para ellos. Y se sintieron muy pasados a llevar. Entonces yo le encontraba razones en ese aspecto. Finalmente metieron los autos entre medio de los departamentos y ahí se quedaron. Al final lo lograron de todas formas. Hubo una feria, una lucha bien férrea en ese aspecto, pero igual se instalaron. Pero si se va a hacer algo, que se haga con el respeto de todos los vecinos. Ojalá tomando todas las opiniones en consideración. Eso es, gracias. Disculpe, hubo un problema en ese sentido también con muchos adultos mayores. La poca posibilidad de los vehículos de emergencia obligó a que a muchos adultos mayores de tercer piso, de cuarto piso, hubiese que sacarlo en anda para las ambulancias, ese tipo de cosas. Entonces, unos pasaron a llevar a otros y ese podría ser la solución, como dice el caballero, que sean subterráneos. Una aclaración. Bajo el punto de vista legal, aquí ningún bloque es dueño de ningún espacio común. El espacio común que existe, sea cerca de este bloque o cerca del otro, es de toda la comunidad. No es de los que están ahí al ladito. De manera que la apropiación que han hecho algunos de hecho es una apropiación ilegal. Es cierto que la presión con el crecimiento del parque automotriz ha sido muy grande, pero bueno, eso hay que enfrentarlo en beneficio del bien común y no de la apropiación de un sector. Y eso el conjunto de los vecinos tienen que entenderlo. Por eso tal vez quizás sea bueno tener un plan, tal como dijo Anita, general en la viña, aunque se vaya haciendo por etapas, pero que el conjunto de la comunidad sepa que va a haber estacionamiento aquí, allá y acá en tal magnitud que van a permitir que la mayoría de los vecinos puedan tener un lugar donde estacionar su vehículo, recuperando la generosidad de la área. ¿Cómo? Amigos, amigas. Hace frío. Nadie quiere preguntar, ¿no? Bajó mucho la temperatura, parece. Estamos todos aquí, ¿no? ¿Sí? Tenemos acá micrófono abierto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín. Bueno, quería dar un comentario respecto a lo que don Miguel, usted mismo había mencionado sobre lo que pasa en Puente Alto. Bueno, yo vengo de allá y le quiero comentar que es mucho peor de lo que usted describe y lo que está pasando ahí, porque se están ocupando todo tipo de terreno para todos estos proyectos. Y ya Puente Alto, ya con la cantidad de población que tiene y lo que pasa también hasta en la plaza, ya va a llegar a un momento en que puede llegar a un colapso, igual que en Santiago, quizás peor. Y no solamente respecto a eso, sino también con respecto al patrimonio, lo que se está hablando ahí, hay una muy poca preocupación, hasta una nula preocupación por el patrimonio. Ya hay que constatar que hay 2 monumentos nacionales, entre ellos un puente que está cerca del Open Door, y que lamentablemente no hay acceso a ello y que está deteriorado. También hay otro monumento que son unas antiguas viñas, o sea, unas casas donde había unas viñas en la avenida San Carlos con Le llaman el Castellón. con Vicuña Maquena. El Castellón. El Castellón, claro, gracias, que está completamente abandonado y ni siquiera ha sido intervenido por el Consejo de los Monumentos Nacionales, para recuperarlo. Entonces, hay casos en los cuales hay que realmente replicar esto en comunas y es urgente, porque no es tanto que el patrimonio se esté perdiendo solamente, sino que la organización ciudadana, o más que nada, de las comunidades, de las comunas, especialmente periféricas como Puente Alto, sí, hay en estos casos no es muy fuerte, y eso es lo que está provocando que hasta las inmobiliarias no nos pasen máquinas. Bueno, eso. Yo les voy a contar algo respecto al Castellón y al puente colonial, que es el otro monumento. 2 cosas.
porque yo recibí la llamada por parte de uno de los vecinos del Puente Colonial, que finalmente a raíz de que se tomaron los datos con la Universidad Central fue posible la declaratoria del Puente Colonial. Y porque corría el riesgo por los canalistas del Maipo que están tratando de canalizar el canal. Contarles un poco que la ley finalmente dice que es aquel que es propietario quien es responsable del monumento. El Consejo de Monumentos no tiene recursos para poder restaurar, porque no hay una política de Estado que gestione o tenga recursos específicos o designados para la restauración. Hay algunos fondos que son bien escasos a lo largo del país, digamos, que a los cuales pueden optar no cualquier propietario, sino que son más bien de orden de organizaciones sin fines de lucro o instituciones del Estado. Por lo tanto, una política como para el propietario, para poder financiar o ayudar o colaborar con aquel propietario que tiene un monumento nacional, es complejo porque eso no existe. ¿Qué más quisiéramos nosotros, la verdad, que cambiara la ley y que pudiésemos tener financiamiento para poder restaurar todos los monumentos nacionales? El municipio de Puente Alto se había comprometido hace muchos años atrás, desde el año, yo podría decir, 2009 aproximadamente, a que iba a restaurar el Castellón y que de hecho él es el responsable para poder evitar que avance su deterioro. Y ellos fueron bien irresponsables con respecto a esa solución, porque nosotros estuvimos trabajando con ellos para ver la posibilidad justamente de que se pudiese cubrir y proteger, y eso no fue efectivo. Hemos seguido tratando de ejercer presión, porque finalmente nuestro rol pasa por la presión y el estar permanentemente preocupados del entorno y hacer como llamados públicos en el fondo, y el llamado a otras instituciones que puedan poner recursos para su restauración. La verdad es que eso no ha dado resultado y no ha funcionado, pero es la presión ciudadana la que también, ojo, puede ejercer mayor eficiencia. Las mejores iglesias que tenemos en Chiloé no son aquellas en las que el Estado puso recursos. Las mejores iglesias mantenidas, que son sitio patrimonio mundial, son aquellas en que la comunidad se hace cargo de esas iglesias y es responsable de ellas. Por lo tanto, el rol ciudadano y el rol vecino es importantísimo en esta recuperación del patrimonio local. Vamos a hablar de... Quiero volver a la Villa Olímpica, porque la idea del conversatorio en torno a la Villa Olímpica, y a propósito de las responsabilidades públicas con los bienes públicos, digamos, entendiendo que el patrimonio es un bien público. Y una pregunta al Consejo de Monumentos Nacionales respecto de cómo acompaña, cómo apoya o cómo colabora a las organizaciones a desarrollar estos procesos de educación patrimonial. Todo el apoyo. Nosotros, ¿en qué? Así como concretamente. En capacitaciones, en dar charlas, en dar discursos, en estar presente, un sábado por la tarde también, en todo lo que necesiten. Nosotros, desde nuestra posición, estamos dispuestos a todas las capacitaciones y a lo que necesiten, en apoyo a los proyectos, en apoyo a lo que vayan necesitando, en la dinámica que se van desarrollando. En general, los vecinos tienen que trabajar. Nosotros entendemos que nuestra relación es de asociatividad. Somos socios finalmente en la defensa de este patrimonio. Los vecinos por lo general nos llaman o nos hacen llamados respecto a que algo se está ejecutando y no está de acuerdo con la zona típica, o hay problemáticas, o se están desarrollando megaproyectos en alguna parte donde no se deberían hacer y está desescalando el barrio, etcétera. Nosotros somos oídos frente a cualquier manifestación que tengan los vecinos, y también apoyo si es que necesitan sensibilizar, necesitan apoyo en iniciativas hacia otros entes públicos. Nosotros estamos dispuestos y disponibles. Sí. ¿Tenemos más preguntas? Aunque el frío está calando hondo. Yo quería aclarar a propósito de su intervención de Puente Alto. Ustedes tienen que estar conscientes de lo siguiente. Este fenómeno
de esta congestión inaceptable de alta densidad de vivienda social que se construyó en Puente Alto es consecuencia de que cuando se puso en práctica cuando se puso en marcha esta nueva política habitacional que cargaba en la iniciativa privada prácticamente toda la responsabilidad, las inmobiliarias ya habían adquirido hace tiempo los terrenos que eran fundamentalmente agrícolas en esa zona. Y el Estado naturalmente fue cómplice de esta acción al ampliar el radio urbano de manera que se pudiera construir vivienda social ahí. Las inmobiliarias, en consecuencia, que habían adquirido esos predios por valores muy inferiores a una UF el metro cuadrado en su calidad de terrenos agrícolas, bueno, después transformados en urbanos hicieron el negocio que era de prever. Un poco lo que ha pasado con Cabal, de alguna manera. Pero ahora estamos a punto de que la historia vuelva a repetirse, porque a fines del gobierno de Piñera se aprobó una ampliación del radio urbano de la región metropolitana, nada menos que en 10.000 nuevas hectáreas. Y naturalmente esas hectáreas ya están en su gran mayoría adquiridas por los mismos que hicieron negocio en Puente Alto. El señor Perelloma, que construyó las casas Copea en Puente Alto, es uno de los grandes propietarios en esta nueva ampliación del área urbana. Penta, inmobiliaria, dueña de terreno. El señor Luxis, a través de CCU, es dueño de una gran cantidad de terreno. Y, naturalmente, ya están incorporados al área urbana y se aprestan a proseguir con esta misma política. Esto me sirve para decir que todos tenemos que estar conscientes de exigir que sea el Estado, a través de los Serviu, quien adquiera los terrenos para el desarrollo de vivienda social y no los privados. No se puede aceptar esto, hay que presionar, hay que lograr que en los presupuestos anuales del Ministerio de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales haya un ítem significativo para adquirir suelo urbano. Es la única manera de competir con este negocio inescrupuloso. Bueno, mi nombre es Samuel. Tengo dos puntos que yo creo que son combinables, un poco con el Consejo Monumento y con la INVI también, digamos, como institución o instituto vinculado a la vivienda. Todos estos procesos arquitectónicos que se dieron a nivel nacional, como tú bien decías hace un rato, estas villas las tenemos en todo Chile, prácticamente de Arica a Punta Arenas, hay edificios en par en todas las ciudades, sobre todo, y son una respuesta o en el fondo el proceso de cantar de una reforma en las escuelas de arquitectura durante las décadas de los 40-50 que gatilló todo este desarrollo arquitectónico comunitario que tiene influencia de otros lados también, digamos, para no andar en eso. Entonces, es interesante cómo esta figura pasa con la Villa Olímpica. Hace una semana atrás pasó con el conjunto Matabiel, que también, la Villa Portales, que es emblemática. Entonces, cómo el Instituto de la Vivienda y el Consejo de Monumentos Nacionales desarrollan actividades donde se empieza a tomar conciencia de que estos espacios no existen, porque muchas veces pasa que la gente no nos damos cuenta del valor que tiene esto. Lo vemos a diario, cómo están los niños jugando acá, cómo se mezclan entre todos los vecinos, cosas que no pasan en los pasillos de los bloques y las torres altamente densificadas. Entonces, ¿cómo potenciar esos procesos? Tal vez también como un poco como un desafío. ¿Te fijas? ¿Cómo poder pensar, cómo los arquitectos estamos pensando las ciudades y cómo nos están formando en función de cómo queremos las ciudades más dignas para poder transitar más dignamente y construir ciudadanía más digna al fin? En el fondo, creo que cómo desde esa institución vinculada y arraigada a la academia también, desde la academia resurge este nuevo porqué. Y como último punto, pasa que en esa época las universidades que dictaban la arquitectura eran contados con los dedos de las manos. Ahora tenemos escuelas de arquitectura a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, ¿cómo esas institucionalidades se vinculan a la academia para desde ahí replantear la forma en que se piensan nuestras ciudades en una sociedad que además necesita ser mucho más colectiva y con un trabajo mucho más multidisciplinario, que hace décadas atrás tampoco se desarrollaba de esa forma. Ya, vale. Mira, yo creo que transformándonos solamente en
personas que difundan lo que pasa, digamos, lo que vivimos en estos barrios. Yo creo que es la única forma de poder difundir ampliamente. Nosotros participamos con don Miguel, afortunadamente, en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y yo creo que también esa es una excelente plataforma para que nosotros podamos plantear estos temas desde ahí. Afortunadamente, por lo menos desde el ámbito patrimonial, se dejó la última mesa, que costó, a pesar de que algunos no querían que se mantuviera el tema de patrimonio, pero afortunadamente don Miguel también ayudó a defender esa mesa y la vamos a mantener y vamos a tratar de ver desde qué forma nos vamos difundiendo lo que sucede en el habitar de estos barrios. Yo creo que a partir de esa difusión es muy importante. Nosotros estamos en un proceso de tratar de proteger conjuntos urbanos con estas características a lo largo del país, el resto de las regiones. Efectivamente dando cuenta de la importancia que tienen estos conjuntos. Así que nosotros también estamos en ese proceso y tratando de avanzar. También creemos que en la medida que sean declarados, sean protegidos, se les va a otorgar un valor adicional para posteriormente difundir respecto a lo que significa y la importancia de preservar estos conjuntos y de tratar de replicar el modelo. Sí, bien. A ver, yo creo que tiene su complejidad responder a tu pregunta desde el espacio, de un espacio académico como el Instituto de la Vivienda. Yo diría que, por una parte, tenemos una ventaja de estar dentro de la Universidad de Chile, que, a pesar de ser una máquina gigantesca, burocrática, ¿cierto?, que tiene una aspiración de universidad pública, pero que sabemos que a esta altura del partido, ¿cierto?, no puede operar con una universidad pública más allá de estar sometida a las normativas, ¿cierto? Pero como Universidad de Chile creo que ofrece un espacio, yo diría, de legitimidad, ¿cierto?, que nos permite, por ejemplo, estar aquí, ¿ya? Y creo que eso sin duda es importante. O sea, como la universidad, ¿cierto?, no solamente está en el espacio interno, ¿cierto?, académico, ¿ya?, en las aulas, sino que también podemos salir, ¿ya? Y lo que se denomina, ¿cierto?, desde la universidad, esto de la vinculación con el medio, ¿no?, que es raro porque efectivamente es como si uno no estuviera en el medio, ¿ya?, como si la universidad fuera una especie de burbuja, ¿no? A veces lo es, digamos, ¿ah? Pero efectivamente la universidad tiene que estar permanentemente conectada, ¿cierto?, situada, involucrada en los procesos sociales, políticos, culturales, económicos que afectan, ¿cierto?, a la sociedad que la acoge. Entonces, yo diría que esa es una ventaja, ¿cierto?, que tiene el Instituto de la Vivienda, y del punto de vista de cómo uno puede contribuir, ¿cierto? El Instituto de la Vivienda, también hay que declararlo, no es un instituto que tiene una preocupación especial por el patrimonio, ¿ya? Nuestra preocupación tiene que ver con lo que nosotros denominamos el hábitat residencial, ¿cierto? Efectivamente, cómo promovemos dinámicas más bien asociadas a lo que se denomina la producción social del hábitat, ¿cierto?, a cómo generamos instancias de mayor involucramiento de las comunidades en los procesos, ¿cierto?, de producción de ciudad en general. Y en esos términos, claro, lo habitual, ¿cierto?, las herramientas que nosotros tenemos están en general en tres líneas. Uno, la docencia, ¿cierto?, y eso también es una cuestión interesante en la medida que somos un instituto de la vivienda que está en una facultad de arquitectura y urbanismo, pero que no somos todos arquitectos, ¿ya? De hecho, los INVI que estamos hoy día acá, ninguno es arquitecto, ¿ya? Entonces creo que eso también busca instalar, ¿cierto?, que la preocupación por la ciudad no solamente tiene que ver con los objetos que se construyen, no solamente con estos edificios, que obviamente tienen un valor impresionante, sino que lo más importante es el valor de la vida que aquí ocurre, ¿ya? O sea, aquí, claro, hay un entorno que tiene un conjunto de valores, gestos arquitectónicos, ¿cierto?, que es necesario proteger, pero es necesario proteger no solamente por los edificios, sino por la vida que acoge, ¿ya? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la docencia, efectivamente uno tiene que promover, ¿cierto?, en los futuros arquitectos, también tenemos futuros geógrafos, hay varios geógrafos aquí de los cuales yo he sido profesor, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí?
que también cómo instalar ciertas preocupaciones respecto de que la ciudad, ¿cierto?, no es solamente un proceso, entre comillas, natural o institucional, sino que también es la ciudad es un espacio que se va construyendo a partir de disputas, de luchas, ¿cierto?, como lo que aquí también se ha ido planteando. Entonces, la docencia es un campo importante, la investigación es otro campo importante, y lo otro es esto, lo que yo denominaba, ¿cierto?, como la vinculación con el medio, o sea, el hecho de no solamente venir a decir cosas, sino que fundamentalmente es venir a escuchar cosas, ¿ya? Y cómo eso también uno lo traduce, ¿cierto?, y lo transforma en conocimiento para difundirlo a los estudiantes, ¿ya? Y de punto también creo que es importante señalar que respecto de cómo la universidad también se relaciona con las organizaciones, nosotros nunca aspiramos a representar a las organizaciones, nunca apostamos a ser voceros de las organizaciones, sino que fundamentalmente acompañar a las organizaciones, ¿cierto?, a respaldar a las organizaciones. Muchas veces vamos a reuniones con ellos y no decimos nada, pero efectivamente la marca INTI, la marca Universidad de Chile, en una reunión con la ministra, con el ministro, con quien sea, ¿cierto?, efectivamente da un soporte, ¿cierto?, y efectivamente creo que ahí, creo que el hecho de reivindicar este día de la universidad pública, creo que ahí se expresa, ¿no? Y en eso como instituto creo que hemos intentado hacer esa apuesta. No siempre nos va bien, ¿cierto?, pero esa es la apuesta con la cual nosotros estamos permanentemente trabajando, y por eso nos interesa seguir vinculándonos no solamente con la Villa Olímpica, sino con otras iniciativas, ¿cierto?, que van en esta línea, ¿ya? Sí, yo para ir cerrando, porque ya el frío los tiene complejos, me gustaría agradecer a todos quienes han estado en el transcurso de esta sesión. Uno de los temas interesantes, a propósito de tu pregunta, yo creo que nosotros, al menos en el INVI, respondiendo desde el INVI, tenemos un desafío súper importante, que es cambiar la mirada. Por ejemplo, en esta actividad, más que enseñar algo, nosotros venimos a aprender de los vecinos, y además venimos a aprender de nuestros estudiantes, que son los que nos ayudaron a desarrollar el recorrido patrimonial y el juego, el tablero de juego. Esa es una idea de los estudiantes. Los académicos no tenemos la creatividad como para eso, digamos. Entonces hay que cambiar la mirada, y queremos aprovechar de agradecer a la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica y a nuestros estudiantes, los muchachos del colectivo Hábitat y Territorio y los muchachos del colectivo Observatorio CITE, ambos de la Universidad de Chile, por habernos apoyado.